¿Se acuerdan de la masacre de La Plata? ¿Se acuerdan del asesinato de 3 mujeres y una nena? Esto fue el 26 de noviembre, primeras horas del 27 del año 2011. Fue una masacre brutal, casi sin antecedentes. Para que tengan una dimensión de lo que pasó en ese PH en La Plata, ubicado en calle 28, entre 41 y 42, las víctimas sufrieron un ataque descomunal, 73 puñaladas en total. Repito, 73 puñaladas en total. Susana de Bártole, 12 puñaladas. Micaela Galle, una nena de 11 años, 23 puñaladas. Bárbara Santos, la mamá, 30 puñaladas. Y Marisol Pereira, amiga de Bárbara, 8 puñaladas. Este hombre que vemos en imagen es Osvaldo Martínez, apodado por la policía como el Karateca. Fue el primer sospechoso de la causa. Fue detenido, liberado, detenido, liberado. Y no es un juego de palabras. En total estuvo más de 180 días preso, pero la justicia lo terminó absolviendo en un juicio oral, considerando que no fue el autor de la masacre. Se los indicó porque era celoso, se los indicó porque había cruzado mensajes de texto con su novia, una de las víctimas, Bárbara Santos. Se lo mencionó como un hombre con destreza en karate, capaz de matar a todas las víctimas en una misma secuencia homicida, pero finalmente para la justicia no era. 4 años después, mucha gente me preguntaba, pero está preso el karateca, está libre, está suelto, es inocente, es culpable, está condenado. Bueno, hay que contar que el fiscal de la casación sostuvo un recurso para que este hombre vuelva a la cárcel y sea condenado. Es decir, si bien en un juicio lo declararon inocente, la Fiscalía ante la casación y los familiares de las víctimas insisten con que este hombre es uno de los 2 homicidas, uno de los 2 responsables de la masacre. Y cuando digo 2 es porque hay otro, aquí sí condenado, que es Javier Layena Quiroga, un hombre que hacía arreglos en esa casa, este hombre que vemos en imagen, que sí terminó condenado a perpetua. Su ADN apareció claramente en infinidad de indicios de pruebas levantadas en la escena del crimen y además confesó. Hizo una confesión delirante, parcial, pero él mismo se ubicó en el lugar, aunque sin embargo insistió con que Martínez había sido el asesino y que él era prácticamente un espectador. Aquí lo vemos declarando en el juicio, un material que subió el colega Fernando Tocho, y lo estamos viendo en imagen. Y la pregunta es, ¿por qué mataron a estas 4 mujeres, 3 mujeres y una nena que en un intento desesperado llegó a marcar el 911? Mientras el homicida, para la justicia, a este hombre que vemos en imagen se le venía encima en un acto demencial, con 73 puñaladas en total. Fuimos a buscar el testimonio de Osvaldo el Karateca Martínez y le ponemos en la nota el sospechoso de siempre, o el elegido, porque él mismo dice que de arranque, él mismo admite y él mismo reconoce que era obvio que lo iban a detener, porque era el novio de una de las víctimas, se reconoce celoso pero no homicida, y empezamos a desandar el camino de este hombre que estuvo medio año preso por una masacre que según un tribunal no cometió, pero dejó abierto ya el interrogante. Los familiares de las víctimas insisten que este hombre participó de estos 4 asesinatos. Fuimos con Paulo Cablan a La Plata a buscar al karateca Osvaldo Martínez. ¿Trabaja, no trabaja, tiene novia, cómo vive? Sabiendo que un fiscal de la casación insiste con que vaya preso. Primera parte del informe, el sospechoso de siempre. Osvaldo, ¿qué pasó aquel 26 de noviembre, 27 de noviembre? ¿Cómo arranca toda esta historia?
Bueno, arrancó yo manejando mi vehículo, mi Fiat Uno en ese momento. En la calle a mí me cruzan una camioneta. Se baja personal de la policía, algunos vestidos de civil, otros, algunos uniformados, otros vestidos de civil. La verdad, mucho no me acuerdo cómo fue la situación en ese momento. Y bueno, y ahí me comentaron todo lo que sucedió y me llevaron para mi casa y salí detenido con un buzo en la cabeza y de ahí a una comisaría, adentro de una camioneta, esposado. Yo recuerdo de aquella época, mientras va contando, estoy recordando algunos pantallazos. Por ejemplo, se estaba yendo, se estaba escapando, se estaba yendo en su auto. ¿Te lo escuchó eso en su momento? Sí, a mí eso fue donde tomó más repercusión, fue una segunda detención. La segunda La detención segunda, también me pero la hicieron. primera esa que usted iba en un auto y se estaba yendo, cuando le estaban hallando la casa, usted en realidad estaba llegando. Yo me había levantado de dormir de mi casa y estaba saliendo y a las pocas cuadras a mí me detuvieron. Después de ahí, bueno... Justo lo agarramos, dijeron los investigadores en esa época. Sí, yo En la ese verdad momento. que quedé totalmente incomunicado y esas cosas no las Sí, vi pero después. lo primero que se supo del caso, y este caso me parece a mí repercutió por los personajes, entiéndase en el sentido periodístico estoy hablando, ¿no? Usted era el karateca. Sí, así fue ¿Por qué el como... karateca? La historia del karateca, ¿por qué no la cuenta? Bueno, yo hice karate efectivamente, en el año 97 tenía 12 o 13 años, hasta los 22 más o menos. Recuerden que esto cuando a mí me detuvieron yo tenía 27 años, ya hacía Ajá. más de 5 años que no practicaba. En mi casa yo tenía algunos trofeos de algunos torneos que yo había competido y había ganado y bueno, la policía a mí me preguntaron sobre esos trofeos, yo le dije que efectivamente hacía karate, que en su momento había hecho, y a mí me dijeron, bueno, ahí me detuvieron y eso lo utilizaron Sí, lo recuerdo. como para Como una marca, como un para sello. reforzar su teoría, que a los pocos minutos ya tenía una teoría formada, y dijeron, bueno, esta fue la persona por el simple hecho de practicar karate. Cosa que no hacía 5 años, hace Sí, 5 años. hacía más de 5 años que no practicaba. Ahora, ¿le dijeron de arranque en esa situación por qué estaba preso? Es decir, ¿usted se había ya noticiado de la muerte, del asesinato de su novia, del resto de las víctimas, o casi no se conocía la noticia? No recuerdo esa parte. Sí, a mí cuando me detienen, bueno, primero me cruzaron una camioneta con una pistola en la mano, ¿no? Y la gente que me detuvo a mí me detuvo armada. Yo quedé realmente choqueado por una situación, había muchas personas, no fue una sola. Me pidieron prácticamente a punta de pistola que baje del auto sin decirme nada, yo me orillé y bueno, bajé del auto lo más tranquilo, recuerdo girar la cabeza y ver que personas se metían adentro de mi auto. Hasta este momento yo no sabía lo que estaba sucediendo. Me preguntaron si yo era Martínez Osvaldo, yo le decía que sí, efectivamente. Me dijeron, bueno, date vuelta creo que hay un árbol ahí muy cerca de donde yo estacioné, ponete contra el árbol, las manos arriba, me cacharon como realmente lo hacen a un delincuente, ¿no? Mientras seguían personas revisando el baúl de mi auto, por abajo de los asientos, yo les decía, en ese momento pensé que se habían equivocado, no sé, que buscaban bueno, efectivamente un delincuente y se habían equivocado y... ¿Pero cuánto había pasado del asesinato de su novia, de las víctimas? Horas. ¿Cuánto? Y esto pasó el domingo a las 10 de la mañana. Cuando lo interceptan, ¿usted sabía por qué lo buscaban? No, para nada. A mí se me puso yo venía conduciendo sobre una calle y se me puso una camioneta paralela a mi vehículo. Sí. Y salió una persona, que yo me acuerdo de esa persona, quién es, salió, casi sacó la mitad del cuerpo por la ventanilla y haciendo gesto con la mano, orillate. Una camioneta que no estaba identificada como policía y una persona que no tenía un vestimenta de policía. Y yo me orillé, fue una reacción espontánea. Y a partir de ahí, usted ya queda involucrado en una de las causas más importantes de los últimos años de aquí de la ciudad de La Plata. Inmediatamente después aparecen los mensajes, la palabra que seguramente la he escuchado muchas veces, celotipia. Sí, bueno, después de todo eso yo ya estaba detenido. Sí. Yo las cosas que
que yo me enteraba era por lo que me contaba el doctor Beley y lo poco que me contaba mi familia, que siempre era fraccionado, ¿no? De alguna forma para protegerme a mí también. Yo no tuve contacto con diarios, ni revistas, ni nada, absolutamente nada, hasta mucho tiempo después. Pero quiero volver a ese punto antes de meternos con la celotipia, que es importante lo que le pregunta Paulo. Usted ya estaba noticiado el asesinato. Sí. Es una pregunta hasta obvia, si se quiere, el sentido común. ¿Llegó a llorar la muerte de su novia? ¿Llegó a tener tiempo para hacer medianamente un duelo? ¿O directamente fue base en cana y fue sin solución? O sea, directamente sin tiempo para reflexionar, para nada. Sí, fue realmente una situación muy difícil, porque yo siempre pensé que no era una realidad, digamos, fue algo muy choqueante para mí. Después, bueno, cuando pasó el tiempo y fui cayendo a lo que fue la realidad, sí, obviamente que sí, el dolor se presentó y se presentó de una forma muy fuerte para mí. Esta es la escena del crimen. Así trabajaban los peritos una vez encontrados los cuerpos. Leo textual, por ejemplo, cómo lo formula el Tribunal Oral de La Plata, la descripción del hecho. Dice textual: entre las últimas horas del 26 de noviembre y las primeras horas del 27 de noviembre de 2011, en una vivienda ubicada en la calle 28, altura 467, entre 41 y 42, departamento 5, fueron muertas Susana de Bártole, Micaela Galle Santos, Bárbara Santos y Marisol Pereira, tras reiteradas agresiones propinadas por una persona. Y aclara el tribunal nunca visto, pero tiene una explicación que me daban, aclara que ninguna de ellas presentó rastros de drogas ácidas o neutras. Dice esto el tribunal, o lo aclara, que ninguna de las víctimas tenía consumo de drogas, porque una de las hipótesis que se había barajado es que habían matado a Susana de Bártole, habían buscado a la dueña de casa por un tema vinculado al tráfico de drogas, historia que quedó totalmente descartada en el expediente. Así empezaba esta investigación. Así metieron preso, ahí vemos al fiscal Álvaro Garganta, el fiscal de la causa, el juez Atencio. De arranque, a las 10 horas ya estaba preso Osvaldo el Karateca Martínez. Los elementos indiciarios que presentaba la justicia básicamente eran que era un novio celoso que había cruzado mensajes de texto justamente esa noche con la novia, reprochándole que no se habían visto. Se hablaba de un auto blanco parecido al de él que alguien había ubicado en la puerta de este PH, y sobre todo va a aparecer en escena el remisero Tagliaferro, que va a señalar que él llevó a la última de las víctimas al lugar, a Marisol Pereira, y que cuando él la dejó a Marisol Pereira, quien salió a abrir la puerta a recibir a Marisol era el karateca. Con este reconocimiento, con la trama construida acerca de la celopatía, de los mensajes de texto, directamente lo metieron en cana a Osvaldo el Karateca Martínez. Este es el remisero Tagliaferro, sostuvo una y otra vez que él vio salir de ese departamento, abrir la puerta a Marisol Pereira, al Karateca Martínez, lo sostuvo. La defensa de Martínez pidió que este hombre vaya preso por falso testimonio en una causa que se abrió paralela. Pero una y otra vez este hombre, representado por el abogado Burlando, insistió que él vio con sus ojos al Karateca Martínez. Es más, describió una situación donde Martínez entre comillas, le palmeó parte del auto para despedirlo. Se discutió si ese reconocimiento era válido o no, porque este hombre había visto la foto de Martínez por los diarios. Bueno, lo concreto es que en esa instancia, apenas empezaba todo y estaba preso Osvaldo Martínez, el remisero aseguraba que había visto al karateca y lo decía así. Fue un segundo que se le ocurrió pasar por la casa de ella nada más, como quien pasa a visitar a una amiga. Encima estaba indecisa porque era 12:30 de la noche, no sabía si tocarle el timbre o no. Y bueno, cuando decidimos ir, que anteriormente ya la había llamado por teléfono y no la atendía, decidimos ir para la casa. Y al bajar se toca timbre, la atiende este señor, un muchacho. Ella le pregunta por Bárbara,
le dice que se estaba bañando, que pasara, que le dijeron que la haga pasar. Abre la puerta con llave, sale de espalda a mí, sale a hablar 2 minutos con ella. No sé qué le decía porque no alcanzaba a escuchar, pero la cuestión es que ella entra como sorpresivamente a la casa. Yo en todo momento los estaba mirando, la miraba a ella, y en un momento ya vi como que me miró como que hacía, si entraba o no entraba. De repente, en un segundo se me sale de la vista, entra. 4 minutos habrá tardado, yo estaba justo escribiendo un mensaje, y sale este muchacho llamándome. Yo no le di bolilla, le miré por el espejo, seguí escribiendo el mensaje, y cuando quise acordar me golpeó el auto atrás diciéndome que me vaya, que ella iba a llamar a otro remí que se quedaba tomando mate. En ese interín yo termino de escribir el mensaje, y cuando veo ya no estaba más atrás mío, me bajo a ver qué departamento, veo que hay como 4 o 5 departamentos, no sé a cuál tocar, eran 12:30 de la noche más o menos, lo voy a estar tocando en todos los timbres, preguntando por una persona que no le iban a conocer. Y en ese momento, bueno, decido quedarme en el auto, me quedo 10 minutos más arriba del auto, a ver si ya salía. No salía, y ahí, como ella no tenía batería en su celular, no la podía llamar por teléfono, decido irme. Para mí le cayó en un momento sorpresivo, porque él no la esperaba. No la esperaba, si nadie sabía que íbamos a ir ahí. Nadie, fue un momento, un segundo que decidimos pasar por la casa. O sea, nadie sabía, ni Bárbara, ni nadie sabía que ella iba a pasar por la casa. Yo tengo la imagen de él acá en la cabeza. Todos los días estoy pensando un poco más cómo es. Cuando vi la foto en el diario me aseguré de que era esa persona. Pero bueno, hasta que la justicia no lo diga, yo tampoco voy a decir es esta persona. Digamos, yo sé que para mí es él, más viendo la foto del diario, nada más que esa foto me la imagino con la barbita crecida y nada más. Estas son fotografías del expediente. Miren lo que era la escena del crimen. Imagínense una masacre monumental como esta. La cantidad de indicios que quedaron desplegados por el piso, por distintos sectores de la casa. A modo de descripción, pudo reconstruir la justicia que la primera en ser asesinada fue Susana de Bártole. Ella estaba en la cocina del departamento, había compartido, escuchen esto, textual del fallo del tribunal, mates y cigarrillos con su asesino. Insisto, la dueña de casa, Susana de Bártole, suegra del karateca, para que se entiendan los vínculos, había compartido mate y cigarrillos con el homicida. Por lo menos pudo haber llevado ese vínculo, esa charla, 1 hora, 50 minutos, mates y 4 puchos. Está acreditado que fumó Susana de Bártole con el homicida. Para el tribunal, Javier Layena Quiroga, y vamos a contar cómo llegaron a Quiroga. Miren lo que fue el desparramo criminal en esta casa, y lo que siempre llamó la atención, ¿no? En semejante desparramo homicida, ni un ADN de Osvaldo Karateka Martínez. Jamás en toda la instrucción de esta causa se encontró ADN de Osvaldo Karateka Martínez. El remisero lo reconoce, lo sostiene, empieza la investigación, Martínez va preso, le van a dictar un procesamiento con prisión preventiva, le van a enrostrar los mensajes de texto, los celos, el testimonio de amigas de las víctimas que hablaban de un tipo celoso. Y con estos elementos empezaba lo que Osvaldo el Karateka Martínez denomina su calvario, su pesadilla eterna de medio año detenido, con idas y vueltas. Detenido, liberado, con miradas distintas, con un fiscal y un juez que sostuvieron que era primero el único homicida, después el coautor, después fueron variando la trama, la estructura del hecho, pero siempre tanto el fiscal Garganta como el juez Atencio consideraron que este hombre tenía que ver con la masacre, y él empezaba los días detenido, tratando de clamar inocencia, y le preguntamos con Paulo, a cara abierta, ¿es celoso usted? ¿Le molestó que su novia ese sábado a la noche no saliera con usted? ¿Realmente era un tipo posesivo, como lo mencionaron los testigos en la causa? Osvaldo Martínez, el sospechoso de siempre, segunda parte. ¿Te acuerdas esos primeros días en un calabozo encerrado?
¿Qué pensaba? Y a mí me costó mucho tiempo realmente pensar en que era una realidad lo que yo estaba viviendo. Yo siempre que las pocas horas que podía dormir, en algún momento fantaseaba en que iba a despertar en mi casa, ¿no? Realmente, y que las cosas iban a ser normales, ¿no? Es una situación muy surreal, no es fácil. ¿Cómo lo recuerda hoy? A esos primeros días, estamos hablando de los primeros días, ¿no? Preso, le dicen, bueno, usted mató a 4 mujeres, su novia, la hija de su novia, la mamá, otra señora, los apuñaló a todos, un celoso, un violento. Porque se lo decían en la cara en la justicia. A nosotros los periodistas nos contaban eso de la investigación. Aunque usted no veía mucha televisión, a nosotros nos contaban y nosotros contábamos eso. Y usted solo en la comisaría, en un calabozo. Hoy a la distancia, ¿qué piensa? ¿Qué recuerda de esos momentos? Y la verdad que mucho dolor y también mucha bronca. Mucha bronca porque yo estaba encerrado por algo que no había tenido absolutamente nada que ver, hasta incluso en la alcaldía que yo estuve, a la hora de la madrugada, un policía o gente de ahí a mí me tiró agua hirviendo y yo estaba acostado de espalda. Sí, a mí me tiraron agua caliente, uno de los policías de ahí. ¿Con qué objetivo? ¿Amedrentarlo, amenazarlo? No sé con qué objetivo, porque realmente, obviamente no lo sé. ¿Había otros presos? En la celda al lado sí, había otro preso, era una celda... ¿Cómo era el trato del resto? ¿Lo verdugueaban? Porque hay que entrar con el mote de mató a 4 mujeres. Yo en ese momento yo no fui verdugueado por ningún preso, ni siquiera cuando estuve en el penal. ¿En ningún momento? No, ningún momento. Yo creo que realmente la gente que estuvo detenida, que bueno, como se sabe, tienen televisión en algunas celdas, hasta incluso estaba más desinformado que yo de lo que estaban pasando y ellos me dijeron que me quede tranquilo, que si realmente yo no tuve nada que ver, la justicia iba a tardar, pero lo iba a demostrar y que si yo no tuve nada que ver, iba a salir en libertad. Ahora, Pablo le dijo algo que fue parte de la imputación al principio. Se escribieron fojas y fojas, después vamos a repasar el expediente de los celos. Hoy una palabra que tiene hoy con lo que fue, por ejemplo, la convocatoria del Ni Una Menos, un concepto importante de lucha contra la violencia de género. Usted estaba señalado en este expediente como un celoso capaz de todo. ¿Recuerda los mensajes de texto que le enrostraban haberse cruzado con su novia y que los utilizó la justicia para decir que usted era capaz de matar por celos? ¿Que era real que su novia había salido con un jefe del trabajo y que usted se había enojado, que había una situación de celos? ¿Esos mensajes existieron como tales? Sí, esos mensajes existieron. Lo que pasa es que la situación en lo que utilizó el fiscal Garganta fue totalmente distinta. La situación fue, bueno, primero esos mensajes fueron de mucho tiempo antes a lo que sucedió y no fue que ella salió con un jefe, ella salió con un grupo de amigos. Y realmente el enojo mío era que yo le había preguntado por qué no había venido hacia mi casa, no vivíamos juntos nosotros. Y bueno, fue por esa que yo le dije, ¿por qué no viniste? Yo estuve acá, me quedé esperándote. Bueno, nosotros teníamos tiempos muy acotados. Y bueno, y en un fin de semana, por ahí que ella podía venir, venía. No. En ese tono se lo dijo, por más que son mensajes de texto. ¿Usted lo pensó en un tono, como lo está contando ahora, con un lenguaje calmo? ¿O era algo que lo enfurecía no encontrarse con ella? No, a mí enfurecer no me enfurecía. Igual el tono del mensaje se lo da el lector. Obviamente. Obviamente, es así, no es de otra forma. No hay tono, sí. Yo lo mandé, después lo mandé, apagué el celular y me acosté. Dejé el celular en la mesa de luz y me acosté y ahí se terminó. Es más, incluso la que me mandó mensaje fue ella a mí. Al otro día yo trabajé a las 7 de la mañana y fue ella la que a mí me mandó el mensaje para ver cómo andaba, a ver si yo estaba enojado. O sea, la que de alguna forma intentó comunicarse conmigo fue ella. Si hubiese sido como todos dicen, que ella no me hubiese mandado mensaje y yo me hubiese levantado como una actitud, no sé, de muchos celosos o personas que sufren ese tipo de enfermedad, que van hasta la casa, todo. Yo me acosté a dormir en mi casa y al otro día me levanté y fui a trabajar. Punto final. Quedó así. ¿Cuánto tiempo real estuvo detenido? Contando todas las situaciones de la primera detención, de la segunda detención, ¿cuántos días en cana? ¿Los contó?
Sí, fueron 186 días en total. 186 días, medio año preso. Sí, tal vez para muchos no parezca poco tiempo, pero para mí fue una eternidad, sinceramente. Yo creo que uno de lo que tiene la vida, lo más importante es propiamente la vida, y lo segundo más importante es la libertad. Despertarte encerrado en 4 paredes y que apenas entra el sol por una ventana y saber que no puedes salir, no es algo muy lindo. Y hubo un momento que yo estuve encerrado, por ejemplo, ahí en la DDI, los calabozos de ahí abajo no tienen más de 1 metro por 1 metro, y la puerta es totalmente sellada, oscura total, y tiene un banco de cemento. Y yo ahí estuve un día entero prácticamente. Realmente es una situación, para una persona que es inocente, no tiene precio eso. ¿Y salió en libertad la primera vez? ¿Cuántos días después? Más o menos. Sí, fueron 30 días más o menos. Hasta que estuvo el resultado del ADN. No. Cuando a mí el resultado del ADN estuvo 15 días después de que sucedió. O sea, los 15 días no sí. Había ADN suyo en la escena del crimen. No. Recordemos, la escena del crimen era todo sangre, un desastre. O sea, el ADN sí, levantaron ADN, sí, y después ADN, lo cotejaron. No había suyo. resultado. No, ADN mío no hubo en ningún momento, sí, hasta el día de hoy. Levantaron muestras de ADN, pudieron evaluarla de que era un patrón masculino, y en 15 días el resultado dio que no se correspondía al mío. Y en ese mismo momento, en el mismo día que estuvo el resultado, ese día me lo acuerdo perfecto. Yo estaba en la celda y al lado mío había otro detenido, y yo no tenía radio, él tenía una radio chiquita pila, y me dijo, karateca, el ADN no es tuyo, me dijo, acá salió en la radio. Sí, era lo que yo decía. Y al poco tiempo, a las 2 horas, me llevan a fiscalía a hablar con fiscal Garganta. Sí. Yo ya había hecho todo el bolso para irme. Usted siempre declaró, se sometió a las pruebas. A todo. Siempre estuvo a derecho y aceptó yo a mí me detuvieron. Ahí dijo, me voy en libertad, 15 días, me voy. Ya voy en libertad, dije. Ya. ¿Qué pasó? Y en ese momento el fiscal Garganta me dijo que me iba a dictar la prisión preventiva. Sin ADN. Sin ADN. Y yo le dije, pero si yo no fui, mi ADN no es. Bueno, pero esto yo te voy a poner de coautor. Textualmente fue, eso fue lo que dijo. ¿Se lo dijo en la cara? Me lo dijo en la cara, sí, en la cara me lo dijo. En la cara, así a esta distancia él me dijo eso. Yo te voy a poner de coautor. Ahora. Y él siempre, yo recuerdo, después de salir, cuando vi los noticieros, él dijo esto sobre una sola persona, y después empezó, a medida que iban surgiendo pruebas, él fue acomodando su cuentito, digamos, para encerrarme a mí. No sé qué problema tenía. Bien, hasta acá la primera parte de esta nota con Osvaldo el Karateca Martínez. A ver, vale la pena repasar la secuencia homicida. Quien mató a las víctimas estuvo compartiendo mate y fumó 4 cigarrillos con Susana de Bartol. Lo que dice el fallo del tribunal es que primero ataca el homicida a Susana de Bartole, la mata, luego se mete en la habitación donde estaba la menor Micaela Galle. La nena llega a marcar con el teléfono el número 911, pero no puede pedir ayuda. Llega a marcar el 911. Imagínense una nena que ve venir al homicida y que marca el 911. Mata el homicida a Micaela Galle. Para el tribunal, el homicida de Javier Layena Quiroga, único homicida, dice el Tribunal Oral de La Plata. Y vamos a meternos después en la historia que derivó en la detención, en la confesión y en la condena para Layena. Y luego de matar a Micaela, lo que dice el tribunal, me estoy basando, y nos basamos con Paulo para esta nota, en el fallo. ¿Qué hace el homicida? Manejando de modo arbitrario el escenario criminal, manejándolo totalmente, desplegando una actividad criminal, se mete en el baño de esa casa. Imagínense la secuencia, si querés mostrar parte de la escena. Ya había matado a Susana de Bartole, ya había matado a esta nena, atacándola de forma artera. Se mete en el baño, arranca literalmente del baño a Bárbara Santos, la madre de Micaela, la mata de 30 puñaladas. Ahí está toda la descripción del hecho. Miren, Susana de Bartole, atacada en ese sector, como dice el tribunal, del departamento. Bárbara Santos, a quien arrancan directamente
del baño, Micaela Galle, desesperada, la nena que llama al 911. Y como si fuera poco, el homicida espera, o en realidad no le da tiempo para irse. Llega Marisol Pereira, quien llega a la casa trasladada por el remisero Tagliaferro, que iba a encontrarse con la dueña de casa, con Bárbara, con la mamá, y también termina asesinada. Si uno lee la elevación a juicio y lee el fallo del tribunal, es impresionante lo que dice la resolución de los jueces de cómo fue el ataque. ¿No? Por ejemplo, Susana de Bártole compartió mates y cigarrillos con el homicida, recibió primero un golpe de puño en la boca que la descolocó, le causó lesiones en su dentadura, lesiones contusas en región de cráneo, al lado izquierdo. Una faena criminal nunca vista. El karateca Martínez. Decíamos que fue el primer sospechoso. Él empieza a contar lo que fue su primera detención. Y empieza a contar esa historia, ¿no? Que otro preso le dice, acabo de escuchar que el ADN no es tuyo, te vas. Y no se fue. Porque el fiscal y el juez insistieron que era uno de los coautores. Primero dijeron autor único, luego coautor de semejante masacre. El móvil dentro de esa primera imputación eran los celos. Se habló por primera vez en un expediente de celopatía. Se señaló que el karateca Martínez estaba sacado fuera de sí porque no había visto a su novia y que eso lo había llevado a matar porque era un celoso, un celópata. Presten atención ahora a esta parte de la nota donde Osvaldo Karateca Martínez, y presten atención a esto, lo quiero decir una vez más, y de hecho están escribiendo algunos que plantean esto. A pesar de que está absuelto por el tribunal, esa pisada es clave, vamos a hablar de esa pisada. A pesar de que no hay ADN de Osvaldo el Karateca Martínez, no hay un solo ADN de él en la escena, pero sí de Javier La Hiena Quiroga, vamos a preguntarnos después si se conocían o no se conocían, el condenado y el absuelto. A pesar de que un tribunal dice que es inocente, quiero destacarlo, la Fiscalía ante la casación apeló, es decir, sostuvo la apelación para que lo condenen y lo metan preso. Quiere la Fiscalía de la casación que lo metan en cana. Pero sobre todo, más allá de la Fiscalía, los familiares de las víctimas. Si uno habla hoy con los familiares de las víctimas, insisten en sospechar que el karateca Martínez fue uno de los coautores. Traza a la Fiscalía para, una vez que tiene el ADN positivo en Javier La Hiena Quiroga, y vamos a contar cómo de repente aparece este Hiena Quiroga en esta historia y se sabe que el ADN era de él, que estaba desparramado en esa faena criminal, traza una hipótesis la Fiscalía que el tribunal descartó, que es que los dos tenían en común, que se conocían poco, pero se conocían y que odiaban a las mujeres por igual y que juntaron su odio a las mujeres en este acto criminal. Osvaldo Martínez, tercera parte de la nota, presten atención. Dice textual, me resbala lo que piensen los familiares de las víctimas, no los voy a convencer nunca que soy inocente. Habla así. Bueno, para la justicia, el fallo que se dio en el veredicto, usted es inocente. Sí, así es. Pero mucha gente sigue la historia sosteniendo, no, el karateca pudo haber sido el asesino. ¿Cómo convive con eso? Bueno, yo realmente a esas cosas no le doy importancia para nada, ¿no? Es algo que a mí, la opinión de la gente, lo que veo en un noticiero, lo que leo en un diario, es algo que a mí, sinceramente, me resbala, ¿no? Totalmente. Yo creo que a veces yo utilizo... Perdón, incluso la opinión de los familiares de las víctimas. Sí, por supuesto. ¿La resbala también? ¿Cómo? ¿La resbala también? Me resbala 100%, sí. Es algo que a mí esa ¿Pero no le afecta, digo, que los familiares de las víctimas sigan pensando que es usted? No, no me afecta. A mí que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Incluso cualquier persona de la sociedad es algo que digan lo que quieran. Yo considero que yo, como cualquier persona, no puede vivir de una opinión, de lo que dice un diario, de lo que dice en cualquier medio. Realmente de mí se dijeron millones de mentiras. Millones, pero millones de mentiras, que ninguna, absolutamente nada de lo que dijeron fue verdad. Obviamente en su primer momento cuando yo escuchaba esas cosas era mucho, o sea, un dolor terrible, una bronca. ¿Por qué están diciendo esto si no es todo mentira? Y con el tiempo uno se va haciendo estéril a eso, se va inmunizando y llegando el momento de que hoy sos totalmente inmune y eso te rebota 100%. Yo a veces utilizo un adjetivo para algunas
digamos, sectores que piensan eso, y la gente se enoja, pero que siempre utilizo la palabra ignorante. Yo creo que no está mal, es muy acertada, porque una persona que ignora realmente una realidad no deja de ser un ignorante. Fueron personas por ahí débiles de mente que un fiscal, una sola persona, como puede ser un fiscal, les metió en la cabeza lo que él quiso. Y hubo muchas personas que sin conocerme a mí no tuvo ese efecto y se acercaron mucho a mi persona y me brindaron mucho apoyo. Yo hice mucha gente nueva con todo esto, conocí muchas personas. Realmente siempre hay dos grupos, digamos, y una persona que ignora todo eso y otra persona que realmente puede sacar una conclusión pura de su individuo y no necesita que alguien le introduzca como un discurso. 30 días después, usted libre, con falta de mérito, ¿no? La intervención de su abogado, el doctor Beley, termina libre con falta de mérito. Así es. ¿Ahí que se imaginaba? ¿Que no volvía más? Sí, ¿Qué pensó? Sí, yo efectivamente. Ya está, se acabó. Yo me imaginaba eso, que nunca más iba a pisar nunca más iba a estar encerrado. Así como en su momento fue la primera vez que pisé una comisaría, fue con esto. Cuando salí dije, bueno, esta es la última vez. Y ahí empezó a ver, supongo, algo, que aparecía, bueno, el personaje del remisero, que lo señalaba usted, lo señalaba. Porque el tema siguió, como tema, siguió la causa, siguió la investigación, usted libre. ¿Seguía enojado? Sí. ¿O quería rehacer su vida? No, hacía muy poco tiempo que había pasado esto, yo seguía con mucha bronca y con el tema del remisero fue algo que a mí siempre me hizo mucho ruido en la cabeza, porque en ese momento, o sea, hay dos personas que saben que yo no estuve ahí, una soy yo y otra es el remisero. Entonces yo decía, este tipo algo tuvo que ver, no puede ser que mienta de esta forma. ¿Hoy sigue convencido de eso? No sé si por ahí ya no tanto, si tuvo algo que ver o no, realmente yo creo que la investigación fue un desastre para mí, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista ciudadano, yo considero que la investigación fue desastrosa y al día de hoy que lo único que se investigó, a pesar de que algunos digan lo contrario, lo único que se investigó fue mi persona y mi entorno, después no se investigó absolutamente nada más. Yo fui la persona más investigada, incluso más investigado que el mismo asesino, que es Quiroga. A mí en el momento cero me hicieron extracción de sangre, me hicieron todo que a Quiroga no se lo hicieron. Y en ese momento hay cosas que ya nunca más se van a saber. Ahora usted cuando arranca esta causa, el fiscal, el juez, lo imputan, lo meten preso, lo procesan. Había una construcción, si se quiere, hoy para la justicia inválida, por el fallo del tribunal, que tenía cierto, toma 2-4, ¿no? En la mirada judicial era celoso, karateca, con una herida, me acuerdo que decía rasguñado, como si fuese un acto de defensa por parte de alguna víctima, los mensajitos de texto, como se presentaba en el expediente, le digo, la telefonía celular que lo ubicaba en el lugar, el auto blanco, digo, más allá del rol del periodismo, esto se escribió en el expediente, se fundó por parte de la Fiscalía. ¿Usted comparte que con ese 2+2 que se hizo, usted tenía todas las condiciones para ser el sospechoso de todos, el sospechoso de siempre de este caso? Yo lo que sí hubiese aceptado es que por ahí a mí me hubiesen detenido. ¿Cómo es eso? Yo sí hubiese aceptado que a mí me hubiesen detenido, como me detuvieron. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente tuvieron que investigar todo un entorno, pero lo que considero mal que fui al único que detuvieron. En el momento que salió el ADN, yo ahí inmediatamente tendría que haber quedado en libertad. Y la investigación surgir por otros lados. Si uno realmente hubiese querido saber la verdad, bueno, entonces tendrían que haber seguido investigado por otros lados. No siempre ligarse a mi persona hasta el último momento. Pero me llama la atención que diga, está bien que me hubiesen detenido. ¿Por qué? ¿Por qué si en su mirada, y hoy la justicia le da la razón, usted no tiene que ver con el hecho? ¿Por qué está bien que lo tengan que detener? Incluso como usted diciendo, sacrificándose en pos del expediente, digo, ¿no? Como diciendo, bueno, investíguenme. ¿Usted comparte entonces esto de que hicieron un 2+2 diciendo es karateca, es celoso, entonces amerita detenerlo, es el último novio?
¿Usted cree que se lo detuvo básicamente por esto, arranque, porque era la última persona que tenía un vínculo sentimental con una de las víctimas? Y seguramente habrá sido por eso, pero sí, yo siempre dije que, o sea, si bien lo que fue malo de la investigación de mi detención fue la prolongación en el tiempo, por llamarlo de alguna forma, era obvio que iban a detener a una persona que estuvo vinculada a una de las víctimas, pero hubo muchas personas para detener en su momento, y después, a medida que iban surgiendo pruebas, tendrían que haber ido descartando hipótesis, por llamarlo de alguna forma. Fue claro el karateca Martínez, nos sorprendió la respuesta, ¿no? Era obvio que me iban a detener, está bien que me hayan detenido, él mismo dice, ¿eh? Ahora, no tan prolongada esa detención en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a meter por primera vez en el condenado de esta causa. Muchos me decían, hoy acá en los pasillos del canal, che, pero el karateca está condenado, está preso, está suelto, está libre. No. Miren que el tribunal entendió que el asesino es otro. ¿Cómo otro? ¿Quién? Bueno, vamos a meternos de lleno con la vida de Javier La Hiena Quiroga, el arregla tutti de la casa. Estaba, no les digo en la foja 1, pero en la foja 100 de la causa ya mencionado. ¿Quién entraba a la casa de las víctimas? Ahí lo vemos en imagen, declarando en el juicio. Y habló con nosotros, habló con el expediente y vamos a contar su confesión parcial. Mitad verdad, mitad mentira. Vamos a escuchar la palabra de Javier La Hiena Quiroga a la vuelta de la pausa, hablando por primera vez en esta causa. El condenado, este sí para la justicia, fue el asesino, está confeso. Aquí se saca la ropa, muestra los tatuajes en el debate. El ADN lo incrimina, vamos a contar las 14 evidencias que lo comprometen y que para el tribunal fueron clave para sentenciarlo. En instantes, habla Javier La Hiena Quiroga, el condenado por la masacre de 3 mujeres y una nena en La Plata.